Modelación del balance general y del estado de resultados. Para ejemplificar el balance general, vamos a suponer que vamos a iniciar un negocio de transporte, donde la inversión inicial requerida para comenzar el negocio es de $100,000. Vamos a suponer que $70,000 o el 70% de la inversión inicial la van a colocar los accionistas. Y el 30% de la inversión inicial o $30,000 la van a colocar los acreedores. La inversión que va a colocar los accionistas la vamos a registrar en capital común. Es decir, los $70,000 que van a colocar los accionistas lo vamos a registrar en esta celda. Y vamos a colocar 70, correspondiente a los $70,000. Y la inversión que van a hacer los acreedores la vamos a registrar en la deuda. Es decir, los $30,000 los vamos a registrar como 30 en esta celda. El patrimonio o capital de la empresa que le corresponde a los accionistas es la suma del capital común más las utilidades no distribuidas. En el momento inicial en que se apertura la empresa, no hay utilidades no distribuidas. Por lo tanto, podemos colocar 0. Y luego, la deuda más el capital o la deuda más el patrimonio es la suma de estas dos celdas. La deuda más el patrimonio, que nos da $100,000. En el momento 0, en el momento inicial, es la inversión inicial. Vamos a suponer que la inversión inicial de estos $100,000, $80,000 los vamos a utilizar para comprar la flota de vehículos. Por lo tanto, en activos fijos, que es propiedades, plantas y equipos, como una flota de vehículos, vamos a registrar $80,000. Colocamos 80. Y el resto lo vamos a colocar en una cuenta corriente bancaria. Va a ser efectivo. Y lo vamos a colocar o lo vamos a registrar en activos corrientes o activos circulantes. En los activos corrientes también se podría colocar el inventario, si el negocio requiere inventario. En este caso, vamos a suponer que es efectivo, que lo vamos a tener en la cuenta. Y la suma de los activos corrientes más los activos fijos es el total de activos, que debe ser igual a la suma total de deuda más capital. En esta celda vamos a chequear. Colocamos igual que total activos menos el total deuda más capital debe ser igual a 0. Siempre debe haber una relación, porque los activos deben ser igual a la deuda más el capital. En este punto ya hemos modelado el año 0 del negocio o el momento inicial de la compañía. Sabemos cuánto colocaron los accionistas, cuánto colocaron los acreedores, cómo se invirtió ese dinero en activos fijos y en activos corrientes, y verificamos que el total de activos es igual a la suma de la deuda más capital. En este video vamos a modelar el estado de resultados o el estado de ganancias y pérdidas del primer año de operación de la compañía. El estado de resultados está en función, en cierta parte, del balance general.
Y antes de poder modelar el estado de resultados, necesitamos conocer el valor de algunas variables de entrada. Por ejemplo, las ventas estimadas del primer año, los costos y gastos asociados, la depreciación de los activos fijos, la tasa de interés que se le van a pagar a los acreedores, la tasa de impuestos que se le va a pagar al fisco, la razón de pago de dividendos que se le va a dar a los accionistas de la compañía. Y con estas variables podemos modelar el estado de resultados. En este ejemplo, vamos a suponer que las ventas del primer año de operación de la compañía son de $40,000 y los costos y gastos son de $10,000. Estas dos variables son variables de entrada que debemos conocer. Sin embargo, en lecciones posteriores vamos a estudiar distintas metodologías para poder estudiar las ventas y los costos de una compañía. Entonces, conociendo estos valores, podemos comenzar a modelar el estado de resultados, donde la primera variable es ventas o ingresos, que la encontramos en esta celda. Y la vamos a hacer igual al valor de la celda H16. Y los costos va a ser igual al valor de la celda H17. Vamos a suponer que la depreciación de nuestros activos fijos es de 10%. Esto significa que nosotros estimamos que la vida útil de nuestra flota de vehículos, que corresponden a los activos fijos, va a tener una vida útil aproximada de 10 años. Vamos a suponer que la tasa de interés que le vamos a pagar a los acreedores es de 5%. Vamos a suponer que la tasa de impuestos, que depende de la jurisdicción donde está operando el negocio, es de 34%. Y vamos a suponer que la razón de pago de dividendos va a ser de 30%. Esto significa que del 100% de las utilidades netas que genera la compañía, el 30% se lo vamos a pagar en dividendo a los accionistas. Ahora vamos a continuar modelando el estado de resultados. La depreciación del estado de resultados va a ser igual a la tasa de depreciación, 10%, por el valor de los activos fijos, el valor de la flota de vehículos en este caso, que la podemos encontrar en esta celda, $80,000. Entonces la depreciación es de $8,000. Luego tenemos la utilidad antes de intereses e impuestos, que la podemos calcular haciendo esta celda igual a las ventas menos los costos menos la depreciación. Luego tenemos que los intereses que tenemos que pagar a los acreedores por la deuda es igual a la tasa de interés por el valor de la deuda, que la encontramos en esta celda, $30,000. Posteriormente, podemos calcular la utilidad antes de impuestos, que es igual a la utilidad antes de intereses e impuestos, EBIT, menos los intereses. Los impuestos es igual a la tasa de impuestos, 34%, que estamos suponiendo en este caso, por la utilidad antes de intereses. Y la utilidad neta es igual a la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Ahora podemos estimar la cantidad de dinero que se le va a pagar en dividendos a los accionistas.
formulando esta celda de la siguiente manera. Igual la utilidad neta por la razón de pago de dividendos. Y la utilidad retenida, que es la cantidad de dinero que se va a reinvertir en la compañía, va a ser igual a la utilidad neta menos lo que se estima pagar en dividendos. Vamos a modelar el balance general del primer año de operación de la compañía. La deuda va a ser igual que la deuda con que se inició el negocio. Y el capital común va a ser igual al capital común con que se inició el negocio. En el balance general vamos a calcular las utilidades no distribuidas acumuladas. Las utilidades no distribuidas es lo mismo que las utilidades retenidas del estado de resultado. Entonces formulamos igual lo que teníamos inicialmente, evidentemente 0 porque no había operación, más las utilidades retenidas del primer año de operación. Tenemos un valor de utilidades no distribuidas acumuladas de $9.500. El patrimonio o capital de los accionistas el primer año va a ser igual al capital común más las utilidades no distribuidas acumuladas. Aquí podemos ver que el patrimonio de los accionistas aumentó de $70.000 a $79.500. Y el total deuda más capital es igual a la deuda 30.000 más el patrimonio o capital 79.500. Vamos a calcular los activos fijos al final del primer año de operación de la compañía. Inicialmente, el valor de los activos fijos o de la flota de vehículos era de $80.000, pero estos activos se depreciaron. Por lo tanto, formulamos la celda igual el valor anterior menos el valor de la depreciación, que lo encontramos en el estado de resultados en esta celda. Ahora vamos a calcular cuánto tenemos en nuestros activos corrientes. Inicialmente nuestros activos corrientes eran el efectivo en una cuenta bancaria. Entonces vamos a registrar en esta celda igual lo que teníamos inicialmente, estos $20.000. Aquí pueden ver cómo se va generando la fórmula. A estos $20.000 le vamos a sumar lo que ingresó a la compañía por ventas, $40.000. Y le vamos a restar lo que salió en costos y gastos. Y adicionalmente le vamos a restar lo que se pagó en intereses. Le vamos a restar lo que se pagó en impuestos. Le vamos a restar lo que se pagó en dividendos. Y la depreciación no, porque este es un número contable. Podemos fijarnos que nuestros activos corrientes aumentaron de $20.000 a $37.500. Vamos a agregar un término a la fórmula de activos corrientes. En caso que nosotros queramos pagar la deuda o tengamos que pagar la deuda, vamos a suponer que la deuda, que eran $30.000, bajó a $24.000. ¿Qué quiere decir? Que se pagaron $6.000. ¿Esos $6.000 de dónde salen? De los activos corrientes.
Entonces esta fórmula la podemos adaptar y le vamos a restar la diferencia entre el valor inicial menos el valor final. Fíjense que al hacer esto, mis activos corrientes, que es el efectivo en este ejemplo que estamos ilustrando, bajó de 37.500 a 31.500. Si la deuda se mantiene, tenemos más efectivo. También puede ocurrir lo contrario, que en vez de disminuir la deuda aumente. Vamos a suponer que aumenta de $30.000 a $35.000. Entonces, cuando le dé Enter, ese dinero se va a registrar en los activos corrientes. Fíjense cómo aumentan los activos corrientes. También yo lo podría registrar en los activos fijos si así el modelo lo quiero diseñar. Ahora, lo mismo ocurre, vamos a dejarlo en 30, lo mismo ocurre con el capital común. Yo puedo o comprarle acciones a los accionistas. Si le compro las acciones, entonces este monto disminuyo, o puedo emitir más acciones para recibir más dinero. Entonces, en ese caso, también vamos a registrarlo para este modelo en los activos corrientes. Y le vamos a restar, igualmente, la diferencia entre el valor inicial menos el valor final. Pueden fijarse que si yo emito acciones, vamos a suponer que pasaron de $70.000 a $75.000 emitiendo acciones, este número me debería aumentar. Y si compro acciones, es decir, le doy dinero a los accionistas para que me devuelvan sus acciones y paso de 70 a 65, entonces eso lo tengo que sacar, ese dinero lo tengo que sacar de los activos corrientes. En este caso vamos a dejarlo en 70, porque del primer año en realidad no vamos a hacer ninguna modificación en la deuda o capital común. Nuestro total de activos va a ser igual a los activos corrientes más los activos fijos. Y podemos ver que el total de activos, que es $109.500, es igual al total de la deuda más capital. Y podemos hacer el check haciendo esta celda igual total activos menos total deuda más capital debe ser igual a 0. Ya hemos modelado el balance general y el estado de resultados del primer año de operación de la compañía. Tenemos el balance general, tenemos nuestras variables de entrada, tenemos el estado de resultados, tenemos la inversión inicial. Y ahora, para poder proyectar el año 2, el año 3 y cualquier año a futuro, lo que necesitamos simplemente es conocer cuántos son nuestras variables de entrada. Vamos a suponer que las ventas van a aumentar del primer año al segundo año de $40.000 a $45.000. Y del segundo año al tercer año van a aumentar de $45.000 a $50.000. Y los costos y gastos van a aumentar del primer año al segundo año de $10.000 a $12.000. Y del segundo año al tercer año van a aumentar de $12.000 a $14.000. Y la tasa de depreciación, tasa de interés, tasa de impuestos y razón de pago de dividendos se van a mantener igual. Teniendo estos datos de entrada y habiendo formulado el primer año, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos estas celdas y las arrastramos. Automáticamente se copian las fórmulas. Igual hacemos para el estado de resultados. Seleccionamos estas celdas y automáticamente al arrastrar
se copian las fórmulas. Ya hemos proyectado el balance general y el estado de resultados a 3 años. Esta es una forma de hacer la proyección. Hay otras formas también para hacer las proyecciones que vamos a estudiar en lecciones posteriores. Esta forma de hacer la proyección es recomendable cuando tenemos información dentro de la compañía o cuando vamos a iniciar nuestro propio negocio o estamos dentro del negocio. Cuando estamos fuera del negocio, por ejemplo, si vamos a proyectar los estados financieros de una compañía donde no tenemos acceso a toda la información, entonces hay otras metodologías más apropiadas. Recordemos que estas variables de entradas inicialmente hicimos unos supuestos, pero en lecciones posteriores vamos a estudiar cómo calcular las ventas, distintas metodologías para calcular las ventas o los ingresos y cómo calcular los costos y gastos. También esta información, por ejemplo, de la tasa de impuestos y la tasa de interés, se debe averiguar. Si el crédito o la deuda es de los bancos establecen la tasa de interés. Pero si la compañía, por ejemplo, va a emitir unos bonos, entonces la compañía, la junta directiva de la empresa, es quien decide cuánto interés le va a ofrecer a sus acreedores. En lecciones posteriores profundizaremos para obtener la mejor información de estas variables de entrada. La construcción de modelos como este para poder proyectar estados financieros, lo que nos permiten es poder generar escenarios o posibilidades para la toma de decisiones. Por ejemplo, en este escenario, vemos cómo el efectivo en la cuenta corriente está aumentando, suponiendo que en el ejemplo que estamos dando, los activos corrientes corresponden al efectivo que se está generando y se está depositando en una cuenta bancaria. Eso es en este ejemplo en particular de la flota de vehículos. Este dinero, en teoría, no debería permanecer en efectivo. Debemos decidir si utilizarlo para pagar dividendos a los accionistas, para pagar la deuda a los acreedores, para aumentar los activos fijos de la empresa, en el ejemplo que estamos dando, por ejemplo, aumentar la flota de vehículos. Se podrían adquirir instrumentos financieros para generar ingresos financieros, etcétera. Pero hay que tomar una decisión sobre si este fuera el escenario, qué hacer con este dinero en efectivo. Este tipo de modelos también nos permite establecer cuál es el punto de equilibrio. Por ejemplo, vamos a suponer que las ventas del primer año sean de $19.500. En este caso, podremos observar en el estado de resultado que la utilidad neta es cero, es decir, no tuvimos ni ganancias ni pérdidas. Y por debajo de $19.500, por ejemplo, $18.000, vamos a tener pérdidas. Y por encima de $19.500, por ejemplo, $20.000, vamos a tener ganancias.